mensaje es ¿cómo termina el año un creyente? ¿Cómo terminaba usted los años cuando no era creyente? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bueno, pues vamos a leer Romanos 12:2 y vamos a hacer un mensaje breve, pero sustancioso. Tratar de que sea sustancioso. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad, Señor, de compartir este mensaje y también de escucharlo. Padre, hemos tenido un año lleno de muchísimas cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas muy alegres, Señor. Hemos estado llenos de bendiciones, pero sobre todas las cosas, lo más importante, Señor, es que tú siempre has estado dentro de nosotros, junto con nosotros y sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia, esta congregación, te alaba, Señor. Esta congregación reconoce que todo lo que tenemos proviene de ti. Y todo lo que venga el próximo año, que tú permitas, Señor, estamos seguros que también procederá de ti. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que ahora que ha terminado el año, nos permitas hacer un análisis breve de todo lo que ha sucedido, Señor, pero al mismo tiempo también una recapitulación, al mismo tiempo, Señor, una remembranza para poder saber de qué forma es la mejor forma de terminar este año. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Así es, pues, el título de este mensaje es entonces, ¿cómo termina el año un creyente? Cuando usted no era creyente, ¿cómo terminaba los años? ¿Cómo terminaba los años? ¿Sí? Muchos no terminaban en sus 5 sentidos, ¿verdad? Muchos no terminaban de pie siquiera. Muchos terminaban el año hasta el otro día, extendido. Muchos terminaban el año, y esto es muy interesante, de manera nostálgica. De manera nostálgica. Y yo creo que una de las cosas que son más fuertes, más tremendas, es cuando una persona en estos días, en esta época, se llena de tristeza, se llena de nostalgia y comienza a recordar los lindos días que ya pasaron. Y dice, ¿te acuerdas cuando estaba mi mamá, cuando estaba mi abuelito? ¿Te acuerdas cuando estaba la familia? Y entonces, en lugar de ser una fecha alegre, todos llore y llore, ¿no? Y todos, ay, sí, mejor vámonos a dormir. Bueno, muchas formas en las que celebrábamos o terminábamos el año cuando no éramos cristianos, y no quiero decir que todas estaban mal, pero quiero decir simplemente que cuando no teníamos al Señor, la cosa más triste es que terminábamos el año pensando solo en nosotros. Solo en usted pensaba cuando terminaba el año. Usted hacía un análisis de su vida solamente, pero no estaba pensando en lo que Dios quería que usted pensara cuando terminaba el año. Ahora, el año es una forma de medir una etapa solamente. Si hablamos de toda nuestra vida, que es un cúmulo de varios años, podríamos decir, bueno, ¿y cómo podemos analizar eso? Bien, pudiéramos hacer un análisis cada mes de nuestra vida.
Ahora, durante este tiempo, siempre pensamos en qué cambios o qué resoluciones comenzamos a planificar para el próximo año, de acuerdo a nuestras perspectivas o a nuestras expectativas, pero más importante es según la palabra de Dios. Dice el versículo anterior, el versículo que acabamos de leer, dice que debemos transformarnos por medio de la renovación. ¿Cómo transformamos nuestras vidas? Por medio de la renovación. ¿Y qué significa renovación? Bueno, la palabra renovación significa hacer nuevo. ¿Qué significa hacer nuevo? Significa desechar lo viejo y extendernos a cosas nuevas. Ahora, acuérdense que el versículo dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Esto significa de una mente nueva. Una mente nueva. Las cosas que usted y yo debiéramos de hacer para este año que viene y pensando en el año que terminó, son en las cosas nuevas. Ahora, estas cosas nuevas, nuevamente leemos el versículo que acabamos de tener aquí. Debemos de renovar nuestra mente por medio de cosas nuevas. ¿De cosas nuevas para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera en la que un creyente termina el año? La mejor manera en la que un creyente termina el año es sabiendo que hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de planificar el próximo año? Conociendo la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, todas sus metas son superfluas, son pasajeras, son materiales, son sin importancia. Si usted conoce la voluntad de Dios, usted pensará en términos mucho más importantes. Y no estoy diciendo que las otras metas no valen la pena, no estoy diciendo que bajar de peso no es importante o que buscar un mejor empleo no es importante. Claro que son importantes todas esas metas, pero no son las más importantes. ¿Sí me entiende? No son las más importantes. Buscarse una mejor casa, buscarse un mejor auto. No es que yo diga que eso no vale la pena. Claro que vale la pena, es bueno todo esto. Pero mucho más importante que todo aquello son las metas espirituales. O resoluciones que son realmente importantes. Si usted piensa en términos, cuando alguien le pregunta, oye, ¿tienes alguna resolución o alguna meta para este año? Si usted piensa y dice, pues bajar de peso. Ya, ahí se equivocó. Pero ¿por qué? ¿A poco no está mal? ¿A poco está mal bajar de peso? No está mal. Pero si es lo primero que sale de su boca, es lo que está lleno su entendimiento. Si me preguntara, oye hermano, ¿y cuál es su propósito para este año? En automático, así como dicen los salvadoreños, en automático tendría que responder un cristiano: buscar hacer la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres para tu familia este año? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que deseas para tu iglesia este año? Que mi iglesia haga la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que deseas tú en tu trabajo? Hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunas cosas respecto a la voluntad de Dios. No puedo yo terminar este año sin haber entendido cuál era la voluntad de Dios para mi vida durante este año que pasó y el próximo año que viene. Y en primer lugar quiero decirles que bueno, entre las cosas que significan hacer la voluntad de Dios o que significan buscar hacer la voluntad de Dios, déjeme decirle, en el Salmo 143, versículo 10, dice el salmista que la voluntad de Dios es algo que se aprende. No nacemos sabiendo la voluntad de Dios. Es que en el momento en el que yo recibo a Cristo en mi corazón, en ese momento yo ya sé qué debo de hacer. Al contrario, es cuando usted está en blanco, está iniciando la vida y tiene que empezar de nuevo a vivir según los estándares de Dios. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Buscar al Señor y decirle: Señor, enséñame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cierto? Amén. ¿A qué van los chamacos a la escuela? ¿A qué van los muchachos a la escuela? ¿A qué van? ¿A qué van? ¿A qué les dicen sus padres que vayan a la escuela? ¿Aprender qué? ¿Aprender qué? ¿De la vida? Eso no se los enseñan en la escuela. ¿Aprender qué? Aprender a leer y a escribir en primer lugar. Aprender a materias que le van a ayudar para desarrollar una formación académica, obviamente. Pero hay cosas que su hijo no puede aprender en la escuela más que en su casa. Hay cosas que su hijo no podrá aprender jamás en la escuela dominical más que en su casa. Hay cosas que sus hijos jamás podrán aprender
ni siquiera en su casa, si no vienen de usted. Porque ni los tíos ni las abuelitas crían. A veces hasta malcrían, ¿no? ¿Verdad? Los padres, y tú varón, principalmente tú varón, eres el responsable delante de Dios de enseñar a tus hijos a hacer la voluntad de Dios. Si tú me dices, hermano, pero yo ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a hacer la voluntad de Dios? Pues primero necesitas preguntarle al Señor cuál es su voluntad, para que conociéndola, entonces puedas enseñarla a tus hijos. En segundo lugar, dice también el libro de Efesios capítulo 5, dice que la voluntad de Dios, dice el versículo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En otras palabras, el no saber la voluntad de Dios nos coloca en el aspecto como si fuéramos inconversos. Aún siendo cristianos, si no sabemos qué es lo que Dios quiere, estamos actuando exactamente igual que inconversos. ¿Cuál es el punto aquí entonces? No es solamente haber recibido a Cristo, no es solamente ser creyente. Alguien me regala un poquito de agua, por favor. No es solamente asistir a la iglesia, no es solamente congregarse, que todas estas cosas son importantes, desde luego. Pero saber hacer la voluntad de Dios nos coloca en otro plano en nuestro crecimiento espiritual. Dice este otro versículo, por ejemplo, Colosenses 1:9, que para aprender a hacer la voluntad de Dios, una de las formas en las que usted puede aprender a hacer la voluntad de Dios es orando. Así sencillamente. Dígale al Señor, incline su rostro y dígale al Señor en la mañana cuando sale a trabajar o cuando va a salir de su casa: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Explícame, Señor, qué es lo que tengo que hacer el día de hoy. Dice Colosenses 1:9, dice Pablo, le dice a los colosenses: no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Hay dos tipos de sabidurías, hermanos. La sabiduría que viene del mundo, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del mundo, la sabiduría que es del mundo y la sabiduría que viene de Dios son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La sabiduría que viene del mundo, simple y sencillamente, es acumulación de conocimiento. ¿Puede una persona tener 2 carreras o 3 carreras universitarias y conocer muchísimo acerca del mundo entero, pero su vida refleja que no conoce a Dios? Por este otro lado, podemos tener una persona que no sabe ni siquiera leer y escribir, que nunca pisó ni siquiera un salón de clases, pero esa persona ha tenido un contacto con Dios y busca obedecerle. Delante de Dios, esta persona que conoce al Señor, aun cuando no tiene muchos conocimientos en diferentes materias, delante de Dios esta persona es sabia. Y este hombre, con todo su conocimiento, si no conoce a Dios, es una persona insensata. ¿Cómo podemos adquirir entonces ese conocimiento de la voluntad de Dios? Número 1, pidiéndoselo al Señor. Pidiéndoselo al Señor. Diciéndole: Señor, en este año, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Explícame cuál es. Bueno, pues entonces también dice Mateo 6, versículo 10, que para conocer la voluntad de Dios, tenemos que pensar en los términos del reino de Dios. ¿Se acuerda usted de la oración del Padre Nuestro, verdad? Usted la repitió muchas veces seguramente, ¿no? ¿Sí o no? Cuando era pequeño usted repetía varias veces el Padre Nuestro como para buscar obtener algo, ¿no? Y entonces decía: estás sin trabajo, rézate 3 Padres Nuestros, ¿no? Andas buscando novio, rézate 5 Padres Nuestros, ¿no? ¿Quieres que tu esposo te ayude en las labores de la casa? Rézate 15 Padres Nuestros, ¿no? ¿Quieres que tu suegra no te visite este año? Bueno, eso ya es más difícil, ¿no? Cuando rezábamos el Padre Nuestro, no conocíamos al Señor, no entendíamos el significado de muchas frases. Orábamos simplemente repitiendo cosas profundas, pero sin entender su significado. ¿Alguna vez a ustedes pasó
¿Alguna vez a usted le pasó que llegó a cantar canciones, no sé, canciones en inglés tal vez, que usted no conocía el significado, y le gustaba el ritmo, ¿no? Y agarraba así, y empezaba, ya qué bonita canción, ¿verdad? Oh, no, es que esas en inglés me gustan más. Y entonces de repente llega aquí, conoce un poco de inglés, empieza a hablar inglés, entiende inglés, y escucha la misma canción y le hace, oye, ¿a poco eso decía esa canción? ¡Qué bárbaro! No dice nada, dice puras cosas que para nada tiene que ver. Lo mismo sucede, cuando no éramos cristianos, rezábamos el Padre Nuestro. Pero no entendíamos ni papa, ni patatas entendíamos. Cuando conocemos al Señor, comenzamos a comprender, en verdad, yo decía cosas que no entendía, pero ahora puedo comprender que parte del Padre Nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Una persona que ora esto, hermanos, es una persona sabia que está buscando obedecer al Señor. No simplemente lo repite para que algo suceda, como un intercambio. Mire, cuando yo no era cristiano, y estoy seguro que tal vez también usted rezaba pensando en que Dios le agradaba escuchar varias veces la misma oración. Y uno decía, bueno, si yo rezo varias veces, Padre nuestro, si lo llevo uno, llevo 2, llevo 4, llevo 25. ¿Sabe usted que las personas que se reclutan en los conventos, monjes o monjas, utilizan una especie como de cadena, que así que se le llama rosario? Ese rosario tiene diferentes cuentas o bolitas, ¿verdad? Y esas bolitas, cada 10 bolitas hay una bolita más grande. Otras 10 bolitas y hay otra bolita más grande. Hay rosarios de 50 giros o de 100 giros, hay unos de 250 giros y tiene así varias vueltas. Y entonces la penitencia es que estas personas, monjas o monjes, se reclutan en un lugar a solas y empiezan cuenta por cuenta. Ya la bola grande, ya llevo 10. Y le sigue, Padre Nuestro, ya llevo 25. Y entonces van y se confiesan. Perdón. Y el sacerdote les dice, ¿cuántos Padres Nuestros llevas? Ya llevo 55, Padre. No, pues síguele, todavía falta. Y otra, se vuelve a reclutar. Y está orando sin entendimiento, no entiende ni siquiera lo que está diciendo. Pero alguna vez pensó esa persona que a Dios le gustaba la repetición de escuchar oraciones que no tenían ningún significado para quien las pronunciaba. Cuando alguien suplica a Dios que se haga su voluntad de la misma forma que sucede en el cielo, que se haga en la tierra, esa persona está diciendo, Señor, en el cielo no hay nadie que te diga no. Por lo tanto, yo quiero que aquí en mi vida, aquí en la tierra, en mi vida, quiero decirte sí a todo. ¿Usted se imagina que el Señor en los cielos le dijera a un ángel, le dijera a Miguel, Miguel, ve a la tierra y haz esto? Y que Miguel le dijera, hoy, Señor, ahorita, en este momento, Señor, y toma la ruta más rápido y ve a defender a Daniel que tiene problemas. Señor, estoy ocupado con otros angelitos, los estoy enseñando a volar y estoy explicándoles esto. O que a Gabriel, el Señor le dijera, Gabriel, lleva este mensaje a José. ¿No puedes enviar a otro, Señor? ¿Usted se imagina que en el cielo Dios exprese su voluntad y que alguien ponga un obstáculo, que algún ángel en el cielo, que algún querubín dejara de hacer lo que Dios les está diciendo? Es inconcebible eso. La voluntad de Dios se ejecuta en el cielo en el momento en el que Dios lo desea, pero en la tierra es al revés. La voluntad de Dios se expresa en la tierra y los hombres siempre dicen no a la voluntad de Dios. Y me gusta este ejemplo porque el Señor te dice a ti, sujétate a tu marido. Y tú dices, no, suena bonita la expresión. Es tu voluntad, no sé, es como la tierra. No. Sujétate a tu marido. ¿Qué tienes que hacer tú? Hermana, ¿qué tienes que hacer? Decir, sí, Señor. Amén. Amén. Y tiene que decirle sí, Señor, al Señor y sí, Señor, a su esposo, ¿verdad? Ajá, ¿sí o no? El apóstol Pedro dice que así como Sara le llamaba a Abraham Señor, ¿cierto? Diga algo para las esposas, hermano, ahora. ¿Qué tiene que hacer usted como esposo? Obedecer al Señor, hacer su voluntad. ¿Qué tiene que usted hacer? Amar a su esposa. ¿De qué forma? De la forma en la que Cristo
amó a la iglesia. ¿Cómo ama usted a su esposa? Sacrificándose por ella. ¿Algunos ejemplos de sacrificio para su esposa, hermanos? ¿Algunos ejemplos de sacrificio para su esposa? ¿Usted le ayuda a sacar la basura? Claro, hermano, pues, ¿cómo no? Está bien pesada, por eso le ayudo. Pero si no estuviera pesada, bueno. ¿Le ayuda usted a lavar a su esposa? No, bueno, cuando tengo tiempo, hermano. ¿Le ayuda usted a arreglar y a vestir a los niños en las mañanas, los domingos? Una vez le pregunto a una pareja y le digo, hermano, ¿por qué usted no puede llegar temprano a la oración? Es que mi esposa no se apura, hermano. Es que si mi esposa estuviera a tiempo, aquí estaríamos nosotros temprano. Ok, problema de la esposa. A ver, hermano, ¿qué pasó contigo? Hermano, pero es que no me ayuda con los niños, ni con las niñas, no me ayuda ni con el desayuno, no me ayuda ni nada, me ayuda mi esposo. Sacrifíquese por su esposa. Haga algo por su esposa. ¿Verdad? Ok, continuamos. Conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es un reflejo de conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted no puede hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí hay una alarma, ¿no? Ahí hay un foco amarillo. Porque si usted no está haciendo la voluntad de Dios, probablemente usted no conozca al Señor. Dice Mateo 12:50, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El contexto de este pasaje es muy interesante y déjeme se lo cuento. En una ocasión, ¿me puedo mover un poco, hermano? ¿Sí? ¿Puedo salir? ¿Sí se escucha el micrófono? En una ocasión Jesús está enseñando, está con sus discípulos y les está explicando la parábola del sembrador. Mientras los discípulos están escuchando la parábola del sembrador, está tal vez en un lugar cerrado y tocan a la puerta y la persona que estaba en la puerta llega corriendo y le dice al Señor, le dice, afuera está tu hermana, están tus hermanos y tu mamá y quieren verte. Probablemente pensó María, Simón, José y sus hermanas físicas en la sangre, pensaron que si Jesús estaba dando un estudio bíblico, pero ellos lo venían a buscar, inmediatamente Jesús dejaría el estudio bíblico y correría a ver qué pasa. Lo interesante es que cuando Jesús está explicándoles a sus discípulos la parábola del sembrador y le tocan a la puerta, y el portero se da cuenta que es María, que son sus hermanos, llega corriendo y le dice a Jesús, le dice, afuera está tu mamá y están tus hermanos. Probablemente muchos hubieran pensado, bueno, pues, ¿qué pasa con Jesús, no? Jesús debió de haber dejado un momento ahí y atender a su familia. Jesús le contesta con estas palabras. Le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera respondería, tu madre y tus hermanos están afuera, te están buscando. ¿Qué tienes que hacer? Él dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. En otras palabras, las personas que pertenecen a la familia de Jesús son las personas que hacen su voluntad. Podrían pertenecer a su familia física, a su familia de sangre y tener los mismos apellidos, pero si no hacen la voluntad de Dios, no forman parte de la familia de Jesús. ¿De acuerdo como dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un versículo más, 1 de Juan 2:17. Dice 1 de Juan 2:17 que el mundo pase y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos años tiene usted de conocer al Señor? ¿Cuántos años tiene usted de conocer al Señor? 3, 7, 12, 12. ¿Cuántos años tiene usted de conocer al Señor? Ahora, lo interesante es, ¿cuánto tiempo tiene usted de vida? ¿Cuántos años tiene usted de vida? Comparado los años de vida con los años en Cristo, usted puede sacar una matemática muy interesante, ¿no? Porque si usted tiene, por ejemplo, 20 años de edad y tiene 5 años de conocer a Cristo, ¿usted qué piensa? ¿Que esa persona es madura o inmadura? ¿Usted qué dice? Si tiene 20 años de edad y 5 años de conocer al Señor, ¿usted qué piensa? ¿Es inmadura o inmaduro? Debe ser maduro, no importa que tenga 20 años. Si ya tiene 5 años de caminar con el Señor, ya debe ser una persona madura. Ahora, si la persona tiene 45 años, no quiero volver a ver a nadie en particular,
Si la persona tiene 45 años, pero tiene solamente 6 meses de conocer al Señor, ¿es maduro o inmaduro? Aún es inmaduro en la fe, aunque tenga 45 años de edad, aunque tenga 60 años de edad. Si tiene poco tiempo de conocer al Señor, es inmaduro en la fe. ¿Qué necesita entonces? Necesita caminar con el Señor para conocer su voluntad. Este versículo dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe cuándo uno comienza a volverse viejo? Uno comienza a volverse viejo cuando al fin de año, usted analiza, tal vez ahora no lo va a decir, pero yo estoy seguro que usted lo ha escuchado. Cuando llega al final de año dice, wow, qué rápido pasó este año, ¿no? ¿Sí o no? Pregúntele a un muchacho y el muchacho va a decir, que se van a decir, qué rápido, ¿cuánto tardó este año en pasar, no? Si usted ya se está poniendo viejo, a lo mejor no se siente viejo, pero usted ve el tiempo que pasa rápido. Dice, ¿cuánto tiempo ya tiene usted viviendo en este país? No, pues tantos años. Y uno dice, tantos años, qué rápido pasa el tiempo. El tiempo, estaba viendo una película la semana con Ale, y hay una frase que me gustó mucho de una persona, del protagonista, que dice, cuando uno está más cerca de la muerte es cuando mejor perspectiva tiene de la vida. Otra vez, cuando uno está más cerca de la muerte es cuando tiene una mejor perspectiva de la vida. Ayer fui con mi hermano Andrés, ya no está aquí Andrés, sí, está por allá, y vimos unos muchachos cómo se arriesgaban en hacer unos saltos tremendos, ¿no? Una montaña, y entonces me decía Andrés, hagamos lo mismo, hermano, vayamos. No. Ya, cuando uno ve así, ay, no, la altura, ¿no? Uno ve la altura y uno dice, ay, no. ¿Por qué los muchachos hacen cosas así? Porque tal vez su perspectiva de la muerte no es tan cerca como la de un viejo. Ya me dije viejo ahorita, ¿no? Pero yo estoy seguro que mientras más pasa el tiempo para usted, reflexiona mucho más acerca de lo que ha sucedido. Y la pregunta es, ¿está usted reflexionando solamente en términos de tiempo o en términos de conocer al Señor? Quiero terminar con estos últimos 2 versículos. La voluntad de Dios para nosotros es que terminemos este año pensando en Él y que comencemos este otro año planeando por Él. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, serle fieles. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sea fiel de la forma en la que lo fue este año, sea lo mejor. ¿Se acuerdan qué significa renovar? Hacerlo nuevo otra vez, mejorarlo. Y en segundo lugar, este último versículo, Hebreos 10:25. Me gustaría predicar un día sobre estos 2 versículos solamente. Le voy a poner tres resoluciones, las cuales yo le invito a que usted las considere muy bien para el 2014. Número 1, no deje de congregarse. No deje de congregarse. ¿Por qué? Porque dejar de congregarse puede hacerse una costumbre. Le voy a poner un ejemplo. Yo conocí una una pareja que comenzó a asistir a la iglesia. Entonces, yo veía en esa pareja, mucho potencial para servir al Señor. Él tenía muchas cualidades, ella también tenía muchas cualidades, pero requerían de una que era más importante que todos sus talentos juntos. Esa cualidad que ellos requerían se llamaba fidelidad. Y alguna vez alguien me preguntó y me dijo, oye hermano, ¿verdad que esta pareja estaría excelente para servir en este ministerio? Yo dije, sí, me encantaría que esta pareja pudiera servir en este ministerio. Me dijo, y entonces no tienen fidelidad. ¿A qué te refieres con fidelidad? No hay una constancia en las cosas del Señor para ellos. Viene una semana y a la otra semana no. Viene 2 semanas y a la otra semana tampoco. Entonces yo me acerqué con ellos una vez y me senté y les dije, oigan hermanos, a ver qué pasa con ustedes, ¿no? ¿Por qué no vinieron el domingo pasado? Me gustaría saber. Entonces me dice esta pareja, me dice, dices que tuvimos visitas.
Bueno, ¿qué? ¿Vinieron visitas de allá de tu país y estuvieron aquí contigo? ¿O cómo está la cosa? No, el vecino de un lado a tres casas vino a vernos a esa hora en la mañana. Y se nos hizo feo decirles que no. Bueno, ok. Pues a lo mejor nunca los han visitado, ¿verdad? Y estuvieron esa vez y ustedes les compartieron. Pero hace 15 días tampoco vinieron. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, lo que pasa es que nos levantamos tarde. Y la semana anterior lo mismo y lo mismo. Entonces yo les dije, miren, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo como pastor me preocupo por su vida. Y me preocupo por su fidelidad. Y si yo veo que ustedes faltan, que ustedes no están aquí, lo primero que yo voy a hacer es acercarme a ustedes y preguntarles, ¿por qué no han venido? Usted con la mano en la cintura podría pensar, bueno, y al pastor, ¿por qué quiere saber mi vida íntima, no? O nuestra vida personal. No es que el pastor quiera involucrarse en su vida íntima o familiar. Pero si el pastor le pregunta a usted por qué no viene, es porque él está preocupado, porque yo estoy preocupado para que usted tenga fidelidad. Que se le pueda observar a usted desde lejos y pueda decir, pues a lo mejor el hermano sí es cierto, tiene muchos defectos, tiene muchos problemas, tiene menos cabello, tiene más panza, tiene su genio y todo, pero el hermano aquí está. Pero el hermano aquí está. Y la hermanita igual, la hermanita viene enojada, la hermanita viene siempre tarde, ¿verdad? Pero aquí está la hermanita. Y estas cosas pueden irse limando, ¿verdad? Pueden irse mejorando y con el tiempo la hermana chulada de hermana. Y el hermano así chulada, pues, también chulada de hermano. Pero hay fidelidad, hay constancia, hay constancia. Esa es una meta que usted puede ponerse este año. No deje de congregarse. Una de las cosas más tristes para mí es que me dicen, no hermano, es que empecé a trabajar. Me digo, ¿cómo empezaste a trabajar? Pero ¿cómo? ¿O sea, estás trabajando los domingos en la mañana? No estoy trabajando hasta tarde los sábados. Digo, pero ¿y en la mañana del domingo no trabajas? No el domingo no, pero llego muy cansado, hermano, y yo, o sea, me tengo que levantar tarde. Y con eso de que cambiaron el horario, si el horario lo tuvieran a las 3 de la tarde como antes, pues buenísimo, ¿no? Podría llegar. Pero como es muy temprano, pues no puedo. Déjeme decirle algo. Yo creo que nuestras prioridades o nuestros planes debieran estar en torno hacia el Señor. Hacia el Señor. Y yo creo que el Señor honra a los que le honran. Y estoy seguro, en verdad, hermano, en verdad, hermana, estoy seguro que si usted piensa en el Señor en primer lugar, el Señor hace cambios para que usted pueda seguir avanzando en su vida cristiana. Y la segunda cosa, no solamente de congregarse, la segunda cosa es exhortándonos unos a otros. Ahora, ¿qué significa exhortarnos? Porque hay a quienes les gusta regañar, ¿no? Hay quien tiene el dedo así muy puntiagudo, así, y todo, observan, todo apuntan y todo señalan, ¿no? Y dicen, no, a mí no me gusta cómo se mueven las hermanas de ahí. No, a mí no me gusta cómo se pone de serio el hermano aquí de acá. No, a mí no me gusta esto, no me gusta eso, no me gusta. Entonces, no solamente no les gusta, sino que lo dicen y lo externan de una forma inapropiada. ¿Cuál es esa forma inapropiada? Dicen, hermano, ven, quiero hablar contigo, ¿no? El problema es que piensan los hermanos que el versículo exhortándonos unos a otros significa regañándonos unos a otros. No. Si a usted no le gusta cómo las hermanas se mueven, entonces ¿usted qué tiene que hacer? Hacer caso con las hermanas. Oye, hermana, pues yo les quiero preguntar a ver qué pasó con ese pasito, ¿no? Si el hermano que está tocando el bajo aquí está así muy serio, así, ¿no? Oye, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan serio, no? ¿Sabe cuál es la diferencia entre exhortar y regañar? La diferencia entre exhortar y regañar es que, voy a poner un ejemplo aquí con estas dos cosas. Imagínense que esta es imagínense que esta es la persona en cuestión a quien se va a exhortar o a regañar. Y este es el exhortador o regañador. Y entonces llega esta persona, de negro porque es el exhortador, ¿no? El regañador. Entonces él llega y se pone de frente a él, lo mira así con una ceja levantada y le empieza a hacer preguntas respecto a su opinión personal. Y él le dice, a mí no me gusta esto, de donde yo vengo no se practica esto, a mí se me hace que esto no está bien, y de frente lo ve. Eso es regañar. Exhortar es esto, cuando la persona en cuestión está de frente hacia allá y la otra persona llega a un lado hacia él. La palabra exhortar viene del griego parakaleo. Parakaleo significa estar de lado. Yo no entiendo mucho de griego también, pero exhortar significa estar junto con la persona a un lado. Y cuando uno se acerca a la persona a un lado, uno puede sentarse y expresarle tal vez
no solamente su opinión, sino decirle, hermano, explícame, ¿no? O sea, bueno, no entiendo, ¿no? Ayúdame a entender, ¿no? Pero si usted llega con el dedo señalando su opinión personal, a mí no me gusta esto, ¿no? O yo estoy de acuerdo con aquello. A nadie le interesa, muchas veces, nuestra opinión o gusto personal. Quisiéramos saber en primer lugar por qué la persona está haciendo lo que está haciendo, dijo lo que dijo o hizo lo que estuvo haciendo. Eso es exhortar. Yo estoy seguro que muchas veces usted no exhorta a su esposa. O es al revés, ¿no? A su esposo. Usted no le pregunta a su esposo, usted lo juzga antes, ¿no? ¿Por qué llegas tan tarde? No se cita con él a un lado y le dice, oye, gordito, o conejito, ¿cómo le dice usted a su esposo? Muñequito, ¿cómo le dice usted a su esposo? ¿Qué te pasó? ¿Había mucho tráfico? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿No? En el tono, ¿verdad? En el tono. Y entonces ya el hombre pues, está a un lado, y usted sabe que los hombres son bien humildes, ¿no? Cuando llegan a su casa, se sienten así como que llegan a servir, ¿no? Entonces se sienten, y después de que ya llegó tarde porque había mucho tráfico, porque lo detuvo el jefe por 1000 cosas, llega y le dice, pues ¿qué no ves? No sé qué. No, ¿cuál es la respuesta del esposo? Bueno, llegué tarde por esto y por aquello y por lo otro. La palabra áspera saca chispas, ¿verdad? Pero la blanda respuesta apacigua y calma los temperamentos. Congréguese y exhorte. Congréguese y exhorte. Lo opuesto sería, venga de vez en cuando, y cuando venga a regañar a los que estén enfrente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo terminar el año, hermanos? ¿Cómo terminar el año? Buscando hacer la voluntad de Dios. Y así como, no sé cómo usted celebró este martes en la noche la Navidad, pero este fin de año igual, o sea, con las personas que usted está, deténgase un momento y compartan un poco antes de comerse el pollo y el arroz y las habichuelas y todo lo que tenga allí. Compartan un poco. No se reúnan solamente para comer, hermanos. Está bien comer, pero reúnanse y compartan. Háganse dos preguntas. A ver, yo les voy a hacer esta invitación y en el próximo momento les voy a preguntar a ver quién lo hizo. Háganse dos preguntas. Cuando estén ahí en la reunión, no importa si es una reunión pequeña solamente con su familia o es una reunión grande y hay hermanos en Cristo, háganles dos preguntas a usted a otros hermanos. Pregúntenles, ¿qué fue lo mejor que te sucedió este año? Y la otra es, ¿qué propuesta o resolución tienes para el próximo? Que lo compartan. Pregúnteles, si no lo dejan hablar porque está la música, los niños corriendo y está ahí el ruido y las luces y todo eso, entonces acérquese con alguien con quien esté más cerca de usted y hágale esa pregunta. Oye, ¿qué fue lo mejor que te pasó este año? ¿Y qué es lo que tú esperas hacer el próximo? Y de acuerdo a eso, entonces, termine usted el año de una forma en la que un creyente debiera terminarlo, que es haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué le parece si usted me acompaña a terminar esta parte, este momento del servicio? Y yo le invito a que cierre sus ojos, le invito a que por favor incline su rostro. Y dígale así al Señor en sus propias palabras, dígale: Señor, gracias por este año que me diste. Gracias, Señor, por haberme bendecido tanto, Señor. Muchas gracias, Padre, porque aunque pasaron cosas tristes, pasaron cosas feas, pasaron situaciones que no quiero recordar, prefiero, Señor, enumerar las bendiciones que tú me has dado. Prefiero, Señor, quedarme con las cosas buenas que vienen de ti, Señor. Todas estas cosas maravillosas, todas estas buenas noticias, todos estos buenos proyectos, Señor, que me ayudaste a terminar, es una dicha, Señor, y es un honor. También te doy gracias, Señor, por las cosas en las cuales participé en mi iglesia, Señor, las cosas en las cuales me llenaron de alegría, de gozo. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas, Señor, que hiciste en cada uno de nosotros. Así como todo lo que empieza termina, Señor. De esta forma que terminó este 2013, quiero pedirte, Señor, que me ayudes a renovar mi mente, a renovar mi entendimiento, Señor. Quiero hacer las cosas mejor. Quiero hacerlas nuevas, Señor, para este año.
Quiero suplicarte, Señor, que me des la fuerza, Señor, que me des el poder para hacerlo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por mi familia. Gracias por mi iglesia. Muchas gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por las cosas materiales que tú me diste, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas a quienes les compartí de ti. Gracias, Señor, por todas las ocasiones en las que pude ayudar a quienes tenían necesidades. Gracias, muchas gracias, Señor. Hoy quisiera suplicarte, Señor, y quisiera decirte que quisiera levantar mis manos hacia el cielo, Señor, para presentarme delante de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder, para vivir junto a ti, Señor. Quisiera decirte, Padre, todo lo que hay en mi corazón de la forma más linda, Señor, pero tú conoces, Señor, tú conoces lo más profundo y lo más recóndito que hay en él, Señor. Todo es tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a obedecerte. Ayúdame, Señor, a ser no solamente una mejor persona este año, sino un mejor hijo tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.